¿Qué tal, amigas, amigos, amigues de su programa Un Cruce a la Izquierda con Javier Virdó y este servidor Juan Barreto, con Wilfredo Rojas y María Rojas en los controles y a través de InfoTV, que es nuestra plataforma para comunicarnos con ustedes. Hoy tenemos un programa de lujo, de alto quilate, con uno de los antropólogos, lingüistas más importantes de América Latina, como es el profesor Esteban Emilio Mosongi. Amplio currículum, dilatada trayectoria, y hablar de su currículum es imposible porque nos llevaría toda la hora del programa. Todas las cosas que ha hecho, los diccionarios, las investigaciones, los aportes, los libros escritos, en fin, es muy amplia y vasta la cultura de este erudito de la lingüística y particularmente del trabajo por el rescate del acervo histórico y cultural de nuestra memoria de las lenguas indígenas de los pueblos originarios de Venezuela. Javier. Sí, para nosotros es un inmenso placer tenerlo aquí. Un homenaje para usted también. Muy agradecido. Que se lo merece sin ningún tipo de pretexto. Y queremos aprovechar toda su sabiduría y su trayectoria para que nos esclarezca muchos problemas y muchos temas que creo que la audiencia va a disfrutar y va a aprender mucho y queremos aprovechar. De hecho, le decía a Juan que recientemente usted hizo una conferencia sobre un manifiesto antropológico. Exacto. Para una verdadera paz mundial y queríamos hablar de eso, además de muchos temas adicionales. Muchas gracias. Usted tiene la palabra, puede aprovechar el tiempo que desee. El manifiesto antropológico. Realmente me gustaría comenzar, por lo mismo estamos hablando con la metaantropología, como en modestia aparte, es un pequeño aporte mío. Estoy tratando de agregar una disciplina más a las ciencias antropológicas y creo que en este momento, justamente por lo trascendental del tema de la paz y de toda esta situación que estamos lamentablemente atravesando, será muy útil que discutamos estos puntos más allá incluso de lo que es mi persona o de lo que significa un simple debate. Entonces, me permite comenzar con esto y con mucho gusto yo responderé sobre todo esto, más todos aquellos temas que a ustedes se les ocurra hacerme en forma de interrogantes o comentarios. Entonces, comenzaré con la primera parte de mi documento, que se refiere a los fundamentos y a las tesis esenciales que sostiene la metaantropología. Después tengo otra parte sobre unos conceptos más concretos y finalmente unos conceptos que se adhieren más a la situación actual de Venezuela y de nuestro continente. Se comenzaré con el primer tema. Ojalá no vaya a ocurrir jamás de los jamases que por unos cuantos jerarcas irresponsables estemos en la antesala de una posible tercera guerra mundial, la cual podría significar el fin de toda la vida en el planeta, tal como actualmente la conocemos. Para la opinión informada no es ningún secreto la existencia en el presente momento de la historia mundial de megacrisis planetarias, cuyos componentes principales, sin mayores pretensiones de exhaustividad o de orden lógico, serían los siguientes: cambio climático con sus concomitancias muy bien estudiadas, toda problemática ambiental que comprende el agotamiento de los bienes y recursos brindados por la madre naturaleza, incluidos el agua potable y numerosos alimentos, pérdida rápida y violenta de la megadiversidad biológica y sociocultural, fenómeno que caracteriza los dos últimos siglos, una contaminación asfixiante e indetenible que hace cada vez más difícil la existencia de seres vivos, incluida la especie humana, el agravamiento de la desigualdad de los seres humanos, así como entre las formaciones sociales de toda índole, especialmente las estatales y los grandes bloques continentales, con sus secuelas de pobreza, miseria, intolerancia, odios y discriminaciones, el patriarcalismo agresivo y abusivo en lo sexual y en lo etario, la persistencia de las enfermedades endémicas y la irrupción de pandemias aún incontrolables, el predominio supremacista de sedicentes élites económicas, financieras, políticas, mediáticas, religiosas, tecnoburocráticas, cibernéticas, criminógenas y de otra naturaleza, cuyos integrantes constitutivos, apenas alrededor del 1% de la población mundial, pretenden determinar el destino de la humanidad y del planeta entero.
Precisamente de la interacción deletérea de estas élites percibidas como omnipotentes han surgido y fortalecido los imperialismos contemporáneos, cuyo neocapitalismo neoliberal y neocolonial, NNN, a veces disfrazado de progresismo autoritario y otras abiertamente fascistoide, nos ha llevado una carrera armamentista basada en dispositivos nucleares provistos de una destructividad sin precedentes que podría desembocar en un geocidio llevado hasta más allá de los confines del globo terráqueo. Segundo punto. Para los antropólogos y antropólogas que trabajamos en Venezuela, parte integrante de Avia Yala, vale decir América Latina y el Caribe, la cual a su vez se halla inserta en el sur ecopolítico planetario, nuestra situación es particularmente difícil y compleja, agravada por brutales sanciones y bloqueos de procedencia imperialista. Nuestra patria y matria venezolana se encuentra transitando una muy específica crisis existencial prolongada y profunda, donde está comprometida nuestra múltiple y dinámica identidad nacional, nuestro inmenso patrimonio tangible e intangible, nuestra legítima aspiración a una democracia integral, plenamente participativa y protagónica, la necesidad de una economía capaz de conjugar la libre iniciativa individual y grupal con la existencia de un Estado vigoroso, previsivo, incorruptible, solidario, dentro de la letra y espíritu de nuestra Constitución bolivariana del año 1999. Según múltiples estudios, la gran mayoría de nuestros ciudadanos y ciudadanas con alto sentido patriótico se sienten, por un lado, a menudo escépticos y al propio tiempo también simultáneamente esperanzados de lograr la implementación de soluciones concretas, correctas, viables, sustentables y en tiempo real. Las ciencias humanísticas y sociales, la antropología en particular, porque la antropología desmenuza los múltiples contactos y conexiones entre lo macrosocial y lo microsocial, en sus diferentes dimensiones materiales, corpóreas, psíquicas, simbólicas y espirituales en particular, están llamadas a llenar este vacío axiológico, cognitivo y fáctico, como trataremos de demostrar en los apartados que presentaremos a continuación. Tercero, resulta por lo menos extraño que nuestras espectaculares revoluciones científicas y tecnológicas que nos acompañan en los predios de la llamada civilización occidental desde el Renacimiento italiano a esta parte, no se haya aperturado. Usamos el neologismo aperturado con plena conciencia de su valor semántico y suficientemente enfático. No ha habido un espacio verídico que responda por la coexistencia, compatibilidad, complementariedad y convergencia de todos los elementos y constructos que constituyen el universo telúrico cósmico. Dicho en términos perfectamente coloquiales, hasta hoy día no ha sido posible conseguir un lugar adecuado, claramente presente en nuestro pensamiento, tanto racional como imaginario y fantasioso, donde quepa todo y quepamos todos en contacto amistoso y consuetudinario, sin querer destruirnos mutuamente, negar nuestra existencia conjunta, ni excluir al otro hasta el fin de los tiempos. Pero para nuestra sorpresa, henos aquí una disciplina de nuevo cuño, bien precisa, capaz de resolver lúcida y límpidamente todas estas dificultades y contradicciones seculares. Primero, la palabra antropología transcultural, vale decir más allá de lo intercultural, y mega diversa, pero podemos simplificar la denominación para dejarla en meta-antropología, o sea, más allá de la antropología. Ahora bien, esta meta-antropología es tan potente que nos suministra una visión del mundo que permite y propicia, por ejemplo, la coexistencia amigable y sin asomo de conflictividad entre una gran ciudad con sus millones de habitantes y una amplia reserva para especies animales vulnerables y en peligro de extinción, o cuando en una sola ciudad conviven gentes con culturas o religiones muy distintas y hasta organizan entre sí diálogos interculturales e interreligiosos, o cuando el arte manual, yo no digo artesanía, ¿no? O cuando el arte manual más tradicional converge y se complementa con la tecnología de punta en ciertos emprendimientos. Y todo ello no es casual, sino deliberadamente inducido. Este sería, digamos, el primer aspecto. Después, a partir de aquí, en la segunda parte, vienen unas definiciones más precisas de cosas concretas. No sé si comienzo ahorita o espero... Vamos a hacer unos breves comentarios sobre lo ¿Cómo no? lo Lo leído, primero. lo comentado. Podemos comentar, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Le parece? Sí. Y después retomamos. Sí, porque falta solamente dos aparte. Bueno, Ok. vamos a hacerlo así. Bueno, una primera
pregunta, un comentario, un desarrollo aquí de este planteamiento. Me llama la atención de que en el documento usted habla de imperialismos en plural. Claro. Entonces me gustaría que se refiriera a eso. ¿Por qué en plural? Bueno, eso también en gran parte yo reservé toda la segunda parte, pero puedo anticipar algo, como no, perfectamente, porque para mí ahí no se salva a nadie, ¿no? Indudablemente, y sobre todo, según los movimientos indígenas, con quienes tengo amplio contacto, por lo menos los movimientos indígenas de Ecuador, de Chile, etcétera, más que los de Venezuela. Pues, allí se refieren a China en los momentos en que ellos hablan en forma casi continua de la ruta de la seda, que allí se esconden formas de hacerle competencia, tal vez demasiado difícil, demasiado como recargada de recursos de parte del inmenso país asiático, que haría bastante difícil, bastante comprometida la agricultura y también la economía de los indígenas. Claro, porque por ejemplo, sería una invasión económico-cultural. Bueno, y también, por supuesto, que la propia China pues, nunca ha negado que tiene intereses, tanto por ejemplo en el sureste asiático. O sea, que ellos mismos se delatan hablando, etcétera. Igual que en el caso de Putin, que también hablan de los intereses que tiene Rusia. Pero entonces me pregunto, ¿intereses de qué tipo? ¿Por qué se interesan tanto en alguna manera pues en participar o meterse de lleno en países con los cuales no tienen nada que ver, donde pues serían recibidos como conquistadores, etcétera? Donde pues sería bastante difícil mantener la soberanía de los países más débiles. Pero ustedes verán que más allá, voy a referirme más específicamente sobre algunos casos particulares, pero para mí no se salvan ni Irán, ni Turquía, ni Sudáfrica, etcétera, Brasil como subimperio. O sea que realmente los países ya en vía de transformarse en imperialismo, subimperialismo son varios, y entonces ahí establecerían una diferenciación inmediata entre países de primera y países de segunda, y los países de segunda pues estaríamos obligados de alguna manera a reducirnos en una especie de vasallaje de esos países si es que queremos sobrevivir y tener comercio con ellos, pero con un ventajismo que superaría ampliamente los beneficios que pudiéramos obtener. Yo quisiera salirme un poquito de este tema para contextualizar un poco el trabajo histórico que ha venido desarrollando de manera dilatada el profesor Monsonji. ¿Cuál fue el primer idioma indígena que usted habla de esos 30 idiomas que maneja y de esos 10 que habla a la perfección? Bueno, primero el primer Yaruro del estado Apure, pues, donde hice varios trabajos de campo, y realmente en ese momento parecía que ellos estaban a punto de extinguirse, de ser exterminados, pero eso afortunadamente no se cumplió, no se ha perdido ni la lengua, ni la cultura, ni ellos mismos. Los Yaruro. Yaruro y Pume, que es el nombre de ellos. Ajá. Entonces, yo soy Pume, Codec, Pumer y Codí. Yo soy un Pume, por ejemplo, y soy Yaruro, ¿no? Entonces, después el Guarao y el Guayú, el Guarao, que a los 10 años que saqué un libro de gramática Guarao y bueno, me lo devoré, y entonces incluso estoy hablando aquí con los amigos y hasta recuerdo que he hecho hasta intervenciones tipo, bueno, tipo meeting, así, en el siglo pasado. En el siglo pasado se lanzaba su meeting en Guarao. Sí. Bueno, Guayú, porque yo he sido adoptado por los Apshanas como miembro de Apshanas, que son Guayú, los Guayú Apshanas, que me consideran como un miembro de la gran familia. Entonces, entre los Puchipú, que son los palabreros de ellos, Puchipú, esos son palabreros. Bueno, hay muchas maneras de explicarlo. Pero usted es un palabrero de Guayú. Ajá, bueno. Sí, porque toda esa experiencia, Juan, referido a este documento para volver. Sí, porque este documento de alguna manera es la síntesis de toda una vivencia. De esa vivencia y de ese acervo político y cultural que recoge la trayectoria dilatada del profesor. Bueno, pero fíjate, lo interesante es el foco de la convivencia intercultural. Es decir, es una propuesta de convivencia intercultural. En medio de una catástrofe civilizatoria y de la posibilidad de una hecatombe, sí, por los intereses que según Bashar al-Assad, ya la guerra empezó, según las últimas declaraciones. La tercera guerra ya empezó. Ya comenzó. Y la guerra proxy que hay en Ucrania es una guerra interimperialista, una guerra
en donde se disputan la plusvalía del capital global internacional. Allí está en juego la OTAN, 50 países, Rusia y sus aliados. En fin, es una tercera guerra mundial localizada geográficamente por ahora. Por ahora, pero no por mucho tiempo, Sí. porque ahí desaparecieron todos que somos la humanidad actual, la cultura presente, ahí no se salvaría absolutamente nadie, empezando por las irradiaciones nucleares, pero por otra cosa más, además estamos con el problema del recalentamiento, que tampoco es una cosa No juego, fácil pues. de enfrentar. Bueno, si quiere continúa con Bueno, este bueno. tema de la metaantropología. Bueno, sí, yendo a cosas un poco más concretas, ¿no? Correcto. Algunos radicales, y quinto punto, algunos radicales opinarán que la metaantropología que aquí está esbozada no conduce a ninguna utopía socialista revolucionaria, sino que se queda detenida en un reformismo un tanto atípico. En apariencia, estos críticos tienen toda la razón. Con esta estrategia no se está buscando ninguna utopía, ninguna revolución totalitaria. Se trata de un tránsito ordenado, un reencuentro muy bien planificado, una transición inmediata desde un lugar político infestado de peligros hasta una diatopía, que no es distopía. Diatopía es transición, distopía es como una mala ubicación, desubicación o mala ubicación. Entonces, es una en vez de utopía, yo hablo de diatopía. La utopía podría venir, pero mucho más tarde. Ahorita no estamos para utopía. Pero una diatopía, sí, yo estoy convencido de que podríamos luchar por ella, ¿no? Es decir, un sitio para una permanencia provisional. A partir de ahí, cualquiera puede emprender el camino hacia una utopía más deseable, si así lo quisiere. Pero muchos preferirán quedarse porque para ellos la diatopía es buena y más segura. Sexto punto, dada la importancia hoy día del poder mediático y de las redes sociales, es muy necesario cuidar el lenguaje al máximo ante el peligro omnipresente de la confusión semántica, de la manipulación intencional. La metaantropología dispone para ello de un instrumento certero que es la antropolingüística, la cual pretende recurrir al testimonio, entre otros variados testimonios, de las lenguas indígenas. No exclusivamente, las lenguas indígenas, las cuales son prácticamente incorruptibles. ¿Por qué? En principio, todo se puede traducir a esas lenguas tan hermosas como valiosas, pero debido a su poca exposición a la cultura occidentalizada contemporánea, están en capacidad de rendir cuenta de las falsedades, medias verdades, imprecisiones y otros desencuentros entre el uso lingüístico y la realidad subyacente representada por la veracidad simbólica. Se puede comprobarlo con el trabajo hecho. Bueno, séptimo punto. Pero antes de que continúe, pues eso es muy importante para nosotros, don Emilio. Este tema, fíjate, Juan, del uso de las redes sociales las neolenguas y la no veracidad simbólica, es decir, en vez de ética, lo que hay es una corrupción del lenguaje y del pensamiento a través del uso de las redes. No, el español, el inglés, cualquiera, ¿no? El árabe ya. Uh-huh. No, pero las lenguas indígenas no. Bueno, podríamos traducir textualmente aquello que dicen los propagandistas de una u otra doctrina, pero entonces inmediatamente el indígena diría, está dicho en mi lengua, pero esta no es mi forma de hablar. Por ejemplo, tú puedes traducir la palabra, por ejemplo, democracia, pero tú tienes que explicar de una forma mucho más concreta qué es lo que tú entiendes por democracia. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Sega Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Sega Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio
al siguiente nivel. NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Vamos, fíjate, profesor Mosonji, yo voy a seguir interrumpiendo con preguntas que van más dirigidas a que las personas que nos están viendo conozcan tu obra y tu trabajo. Desde mi supina ignorancia occidental, hay unas lenguas de los pueblos y las naciones indígenas que podríamos decir son más avanzadas, más evolucionadas, más desarrolladas. Fíjate en qué términos estoy hablando tan horrible, que nos permitan decir esta lengua es una lengua superior a otra, o todas las lenguas tienen su complejidad. ¿Cómo es esto de las lenguas de los pueblos indígenas? No, todas son complejas, empezando por la gramática. Por lo menos el Yanomami, por ejemplo, no sé cuántos tiempos futuros tendrá, mucho más, por ejemplo, que el inglés o el español. Gramaticalmente y sintácticamente pues, está bastante más difíciles que las lenguas indoeuropeas, por ejemplo, que son las supremas de acuerdo con cierta opinión filológica, ¿no? Y además, es obvio que no tendrán palabras precisas en el momento de aquello que es exclusivo de la civilización llamada occidental. Eso puede ocurrir, pero es mucho más fácil crear estas palabras nuevas de lo que la gente se imagina. Pero eso sí, que cuando las creas te tienes que motivar de dónde sacaste las raíces para crear esa palabra nueva. Y entonces ahí es donde viene el detector de mentiras, ¿no? Claro. O sea que siempre aquellos elementos de los que carezca una lengua indígena, igual que por ejemplo que también el inglés tiene que crear palabras especiales para describir pues, una ceremonia nigeriana o un parentesco de maorí o incluso una aldea de Guaycaipuro. Bueno, el mismo español pues ha tenido que tomar palabras de las lenguas indígenas o crearlas, pero también de algo que no era tampoco el vocabulario tradicional de Cervantes, ¿no? Claro, eso es parte de la adaptabilidad, la flexibilidad, la plástica, ¿no? De cada una de las lenguas. Ajá. Bueno, y de fonología ni hablar, pues. Sí. ¿Y cómo es eso? Ni hablar, no hablen. ¿Cómo es el de la riqueza vocálica de cada lengua? Sí, por ejemplo, yo pregunté en Yaluro cómo está. Chaderindo panidimene. Hay varias vocales que no existen en español y también hay ciertas nasalizaciones que tampoco existen. Chaderindo. Esta es una era que parece N, ¿no? Y una che que es aspirada, no es chadde, sino chadde. Pues hay cosas así. Se puede ser más complejas. Por supuesto. O sea que la tabla de fonemas en cada lengua es muy distinto. Sí, bueno, ha prevalecido las lenguas de los conquistadores, las lenguas de los que han triunfado en la dominación, en los procesos de dominación. Bueno, pero al final, sino había tanto fenómeno de etnocidio, ecocidio, incluso las enfermedades también hicieron las suyas, que realmente las comunidades pequeñas, muchas de ellas no han podido sostenerse. Las mayores han sobrevivido, bueno, pero también hay muchísimas pequeñas que se han conservado y ahora pues, ya existiendo internacionalmente los derechos indígenas, cuidado, que algunos desprecian los logros en los propios indigenismos tradicionales. Sí que me gusta que no es indigenismo, pensaría como subordinar indigenismo al indígena a un indigenismo que supuestamente superior que el propio sujeto de su intervención, ¿no? Pero ha habido ya una cantidad de logros, primero teóricos, después legislativos, después algunos intentos de llevar eso a la práctica, aun cuando eso no ha resuelto el problema, sin embargo ha habido suficiente avance hacia un sostenimiento, una sostenibilidad de esta cultura,
que los indígenas han sabido de su resistencia aprovechar muy bien y por eso es que no se están extinguiendo, ¿no? O sea, que lo poquito que han recibido lo han aprovechado muy bien. Entonces me parece un poco negativo que amigos estos de izquierda, no, que está igualito, no se ha hecho nada, estamos hablando paja, del palabrerío, el indigenista. No es verdad. Han recibido muy poquito del Estado, de este Estado, de cualquier otro, pero lo poquito que han recibido, bueno, lo ha hecho más bien. Pero me llama mucho la atención este tema de cómo una izquierda, vamos a llamarla recalcitrante, un marxismo bastante obsoleto, no tiene como una agenda adecuada para abordar este tema de la interculturalidad. No, lo ridiculiza quizás más que cierta derecha respetuosa que más o menos podría convivir con... Pero, bueno, por supuesto, no estoy hablando de la derecha recalcitrante, que son los asesinos, ¿no? Claro, pero lo interesante es esto de utilizar la ignorancia como argumento. Es decir, la ignorancia... Despreciar lo que no conocen. Despreciar lo que no conocen. Yo hablo también de la ignorancia militante. La ignorancia. La ignorancia es una virtud. Exactamente. Hay que recuperarlo. La ignorancia militante. La ignorancia militante, claro. Sí, no sea usted ignorante militante, no milite en la ignorancia. Claro, porque hay dos cosas, fíjate, bueno, revisando los viejos textos, aquí traje uno que es un clásico, que lo coloco aquí en pantalla para que sepamos. Este es un texto de Esteban Emilio de los años 80, Identidad Nacional y Culturas Populares. Esteban Emilio, tú haces una crítica al uso desmesurado, incluso al uso, así sea una vez, del término masas populares. Ay, no. Ay, no. Entonces, pero fíjate que la izquierda, vamos a llamarla recalcitrante, utilizó eso como un cliché permanente. Y en Cuba es peor, en Cuba es, digamos, es el vocablo central de toda constitución, lo más que hacer las masas nos masifican tanto que nos están convirtiendo en pasta, ¿no? En pasto. Pasta, una masa. Pasta italiana en masa, morro. Sí. Masa morro. Sí. Ok. Entonces, hablando un poco de esto, pues sigue con el documento alguna idea que quieras enfatizar. No. Bueno, cuando puedo continuar, no sé. Sí, ahora fíjate, el problema de las identidades, ¿no? Que es un problema muy reciente. Se empieza a hablar de eso, yo diría que a finales de los años 80, gracias a investigaciones como la tuya, gracias a aportes como lo que tú y toda la corriente que tú representas han venido haciendo en Venezuela y en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el reconocimiento del navajo también como una lengua nacional, aunque el idioma oficial es el inglés, pero entonces ellos establecieron una diferenciación entre lengua oficial y lenguas nacionales en el propio Congreso de los Estados Unidos, y una de las primeras lenguas que reconocieron fue el navajo. Es decir, que esa corriente que tú representas y que has impulsado ha tomado cuerpo no solamente en Venezuela y en América Latina con sus desniveles y su zigzag. No, ¿en qué momento se encuentra ese debate sobre las identidades? Bueno, yo creo que poco a poco se ha ido imponiendo, sobre todo ahora que para bien o para mal, el problema el problema de la mundialización, bueno, se habla de globalización. Justamente, yo he sostenido desde un principio que casi no me gusta hablar de globalización, porque la globalización se refiere a la difusión de lo europeo occidental y más que todo de lo norteamericano, ¿no? En cambio, la mundialización es la expansión de alguna manera de los contenidos, de los valores, de los hechos, de la presencia de una multitud de culturas, más allá de decir de Europa, de Norteamérica, de África, de Oceanía, ¿no? Entonces, en este momento justamente la mundialización continúa, porque a nosotros nos interesa, y además puede ser incluso víctima de todo lo que está pasando por la guerra vamos a llamarlo así, aunque hay una cantidad de interpretaciones, la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Bueno, nosotros decimos que es una guerra entre grandes potencias. No, pero de alguna manera nos involucra y claro. De hecho ya hace muchísimo tiempo nos está involucrando. Y entonces por eso es que yo distingo
totalmente entre mundialización, que es indetenible, y la globalización que se está deteniendo precisamente por este tipo de conflictos. Entonces, y en cuanto a la necesidad de una diversificación cultural, diversidad cultural, ya está demostrado perfectamente que ninguna de las especies animales o vegetales hubiera sobrevivido con una sola variedad. Tampoco ninguna cultura podría existir si no hubiera otras culturas también. Pues de alguna manera tiene que hay algunos entes comparables que tienen ciertas características en común para uno entenderse, comprenderse dónde está parado, quién es, y entonces trazar una especie de hoja de vida para realizar una existencia que conduzca, si no a una felicidad, por lo menos a una vida sostenible y sustentable, con sus alegrías, con su regocijo, con su trabajo, pero también con momentos de festejo, de festividades, o sea, todo lo que nosotros entendemos como el disfrute de una vida plena, ¿no? Entonces, ¿cuántas variedades no tiene, pues, la especie canina, por ejemplo? ¿Cuántas, bueno, o cuando vamos a los insectos, cuando vamos a los virus, a los ultravirus, sí, la diversidad biológica está bien absolutamente consustanciada con lo que es el mundo en su totalidad. Ok, entonces dos principios, biodiversidad y sociodiversidad. También sociodiversidad, y también tampoco puede vivir de una sociedad, sobrevivir de una sociedad, de una cultura, si estuviera totalmente restringida así sola. Y entonces lo malo es que de alguna manera, por una serie de circunstancias que más o menos se había estudiado ya, por lo menos lo suficiente para tener la comprensión sobre el asunto, hasta ahora pues, no ha sido ni una convivencia y tampoco ha habido suficientes planteamientos. Y esta precisamente, esta es la carencia que de alguna manera uno trata de subsanar, que no ha habido pues, ningún estudio verdaderamente consustanciado con la idea de mantener en una forma ya más contundente ese derecho y ese deber de ser múltiples dentro de la unidad, de esa multiplicidad que necesitamos dentro de la unidad. Entonces, yo partiría de allí, ¿no? Está bien. Y esos principios yo veo cualquier otra solución bastante difícil de lograr y por tanto, pues yo he escogido algunas ideas que yo considero clave para ver si continuamos, no es que ya se está iniciado hace tiempo, pero si continuamos esta discusión y si la izquierda, sobre todo la izquierda, bueno, revolucionario, por lo menos progresista, si asume en primer término la discusión, y pues si iremos creando ya una plataforma suficientemente fuerte para no solamente sustentarla, sino para invocarla y para luchar por ella, para lograr, bueno, no como dice la conferencia el movimiento de Sao Paulo, Foro de Sao Paulo. No como dicen ellos, el Foro de Sao Paulo, sino no es que un mundo diferente es posible, sino que varios mundos distintos, deberán ser varios mundos distintos. Pueden convivir. Claro, lo que pasa es que esa izquierda habla de la unidad monolítica. No. Y cuando uno habla de la multiplicidad, de la diferencia, se le paran los pelos. La verdad absoluta es la muerte. El monolitismo también es más comparable a la muerte que a la vida. Correcto. Es correcto. Bueno, vamos a identificar en un momento nuestro programa Cruce a la Izquierda. Vamos a ver nuestros anunciantes que tienen cosas muy lindas que informarnos y vamos a identificar nuestra plataforma Infocifra, InfoTV. Y ya volvemos, regresamos aquí a Cruce a la Izquierda. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima,
el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet cuida tu salud bucal. DentalNet para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Seguimos aquí en Cruce a la Izquierda con Javier Virdó, Juan Barreto y nuestro invitado de lujo, Esteban Emilio Monzón. Y tú trajiste un documento que estabas leyendo. Yo quisiera que continuaras con este aporte que estás haciendo. Es la segunda parte y esto es el punto 7. ¿En qué forma se constituiría esta metaantropología, disciplina científica dedicada al afianzamiento y sostenibilidad a largo plazo de todo existente? Puede parecer excesivamente difícil en un primer intento, pero hay que considerar que no estamos comenzando de cero. Con la labor de las Naciones Unidas, los esfuerzos realizados en todas las naciones, los acuerdos interreligiosos, las múltiples aproximaciones hechas por matemáticos, científicos, filósofos, que se han puesto la base para la fundación y fundamentación de una metadisciplina como la que estamos proponiendo, que igualmente avanzará y será siempre dinámica y perfectible, estará invariablemente moviéndose en busca de la verdad y la veracidad, de manera que está al servicio de la humanidad entera y de todo el multiverso de seres que constituyen el mundo real en su concepción más amplia y prolija. Octavo punto, pero la metaantropología no se quedará encerrada en el ámbito de la ciencia occidental, sino que se asociará a los conocimientos de todos los pueblos del mundo, del presente y del pasado. También considerará en forma dialogante los saberes no académicos de los propios pueblos occidentales, de modo que nada pertinente se quede fuera de este amplísimo marco multidialógico y pluridialéctico. El gran reto consiste en ordenar y recapitular todo ello en textos legibles, fáciles de comprender y listos para aplicar. Punto 9. La aplicación práctica de este cruce y epicentro de todos los saberes no será solamente verbal, sino que se activará de forma inmediata y se pondrá en vigencia para ayudar a salvar el planeta y restablecer las mejores condiciones dentro de lo posible, inclusive para lograr su sostenibilidad por tiempo indefinido. Gran parte de ese esfuerzo colectivo deberá centrarse en combatir por medios pacíficos el rol protagónico de la mega industria armamentística, cuya expansión no parece aceptar limitación alguna. Punto 10. La ejecución ordenada de las múltiples ideas resultantes de estos conocimientos estará a cargo de numerosos contrapoderes, entrelazadas a lo largo y ancho de los 5 grandes ecosistemas continentales, con participación horizontal, voluntaria y tendencialmente cada vez más plena de hombres, mujeres, adolescentes, niñas y niños, algo que ya viene sucediendo en forma espontánea y parcialmente exitosa. El caso de jóvenes como Greta Thunberg es interesantísimo, mas no algo único o discordante. Si bien el desplazamiento y el desalojo de las sedicentes y corruptas y minúsculas élites o tratos poderosas es una necesidad insoslayable para enfrentar la megacrisis planetaria, no se trata de propiciar violentamente su exterminio, sino de limitar su influjo, el influjo de su excesivo poderío a sus dimensiones legítimas, inclusive en beneficio de ellas mismas. Tampoco ellas sobrevivirían una total debacle planetaria. Es imposible que ellos, que esa capa dominante, esa cúpula sobreviva con las condiciones actuales. Claro. Imposible, ¿no? El punto 11 es asimismo esencial para la consecución y fortalecimiento de esta sociedad diatópica, igualitaria y sin patriarcado, la participación plena de los pueblos indígenas y originarios, vale decir, campesinos tradicionales,
formaciones societarias escasamente industrializadas, poco expansivas y ajenas a la modernidad y posmodernidad, galopantes, las cuales, al menos en su mayoría, se distinguen por su identificación y amor por la naturaleza, su solidaridad extensiva a todas las criaturas vivientes y no vivientes, su alto grado de espiritualidad expresada a través de lo religioso, lo ético, lo moral y lo estético. Y en punto 12, sin la menor necesidad de ser idealizados, copiados o imitados, estos pueblos originarios están en las mejores condiciones para brindar a los habitantes de la urbe y el orbe, pero lamentablemente también los propios indígenas en este momento están extraviados y descarriados a consecuencia de una pseudomodernización decadente, destructiva y deleteria, aun cuando muchos la denominan e incluso lo ofertan maliciosamente como desarrollo y progreso, hasta entre los propios indígenas y afrodescendientes y manipulados. Aquí terminaría la segunda parte. Sí. Me falta tercera ya lo vamos a... Pero quisiera hacer unos comentarios sobre esto. Estoy seguro que tú también, Katire. La academia, ¿no? Vámonos para la universidad. ¿Cómo yo te escucho y me imagino que tú debes haberlo pensado y ojalá nosotros pudiésemos, ¿verdad? Desde una reforma educativa integral, una revolución de la producción de saberes y conocimientos, que desde la escuela se enseñaran estos valores, este método que tú estás proponiendo para la interculturalidad y el aprendizaje de lenguas indígenas. De lenguas indígenas y tú decías incluso que tú tenías unos talleres, ¿no? Nos contabas. ¿Cómo es esto recibido en la academia? ¿Qué impacto ha tenido en la academia? ¿O la academia sigue siendo tradicional y sigue a espaldas a estos nuevos saberes? Bueno, poco a poco esa cerrazón, esa falta de receptividad también ha ido, sobre todo entre los académicos, que también ellos tienen un sector que es más o menos progresista. Incluso en la propia derecha hay personas que en una u otra forma son como más solidarios con cierto planteamiento pienso que a pesar de que sigue habiendo bastante resistencia contra todo lo que es indígena, afrodescendiente, campesino, incluso según ellos anticuado, porque no está de acuerdo con la tendencia ultra llamada cibernética, totalmente robotizada, sí. Bueno, yo creo que el problema es que también no solamente de izquierda, sino en general, pues, los comentaristas, los comunicadores sociales, los científicos, hasta de las ciencias sociales, nosotros estamos demasiado acostumbrados de recoger solamente lo malo, criticar lo que no se ha cumplido, denunciar nuestro propio fracaso, hacer autocríticas, también en introducir peleas a veces artificiales o artificiosas entre los representantes de una y otra izquierda, entre la incompatibilidad entre la izquierda radical, la menos radical, o la izquierda, digamos, o el centro izquierda. O sea que realmente nosotros le damos unas características a nuestra resistencia como un fracaso absoluto. O sea que el negativismo. Sí, como somos como hipercríticos con nosotros mismos. O sea que lo poquito bueno que hemos logrado, reconozco que es poquito, que falta muchísimo, pero si nos centráramos un poco en lo poco que se ha logrado y cómo se ha logrado, cuál ha sido la forma de lograr por lo menos darle como cierta vitalidad, cierta extensión a estos aciertos que no han faltado totalmente. Si centráramos por una parte de nuestra reflexión en eso, en el pensamiento positivo, yo creo que estaríamos mucho mejor. Por supuesto. Entonces, yo sé, me entero por lo menos sobre todo ahora con el celular y esto. No, ahora lo que sale son los comentarios, siempre salen los comentarios negativos. negativos. En las redes, dice usted. En las redes sociales, sí que realmente que
bueno, nos dicen desde antiéticos hasta incompetentes, hasta estúpidos, hasta locos, nos dicen cualquier cosa, tanto en cuanto a nuestros fracasos o semifracasos, como en cuanto a nuestros seres como tales. O sea que lo poquito que hacemos también ya lo hacemos con una estética absolutamente indefendible, pero una falta total de ética, ¿no? Bueno, o sea que realmente yo creo que si nosotros fuéramos un poquito más objetivos con nosotros mismos y no solamente registrar los fracasos y afirmar que esos fracasos son bueno, incorregibles. Sí, lo que acabo de decir, por ejemplo, a mí me parece muy claro que lo poquito que han recibido los indígenas ha servido de asegurar su supervivencia y su resistencia. Pero también eso pasa también con el obrero, con el campesino, o sea, lo poquito que hemos logrado a través de los aciertos, tanto de gente progresista como de gente progresista de izquierda, incluso por algunos errores de la misma derecha. Sí, centrar un poco la atención en eso. Yo creo que en este momento estaríamos mucho más avanzados en nuestra lucha hacia el nuevo mundo y habría como menos peligro de una confrontación mundial, la tercera guerra mundial que ya comenzó. Entonces, yo decía a Vicente Emilio en una conversación que tenía con un grupo de profesores, había algunos que decían que la problemática de los pueblos indígenas era minúscula en relación con otros problemas mucho más acentuados de la sociedad. Y yo le decía, bueno, pero es que cuando tú hablas de los pueblos indígenas no puedes referirte solamente a las comunidades indígenas que se mantienen más o menos aisladas y bloqueadas y resistiendo en el interior del país. La cultura de los pueblos indígenas está presente en la vida cotidiana. Le ponía el caso de los afrodescendientes. Nosotros en Venezuela, según estudios, el 60% de la población es de origen afrodescendiente. ¿Y qué son los afrodescendientes? Son pueblos indígenas que fueron expatriados, que fueron secuestrados y que fueron traídos a la fuerza, pero también son pueblos indígenas. Entonces, los canarios también. Los canarios también. ¿Cómo es que se llama la cultura de los canarios? Los guanches. Entonces, buena parte de nuestra cultura es de hecho, de suyo, intercultural. Claro, es que sin interculturalidad no hay fecundidad cultural. No, pero no nos olvidemos tampoco de los indígenas que guardan celosamente sus propias especificidades culturales y que casi no han tenido contacto con otras etnias. También hay que ver cómo el indígena ha sido el constructor de la fauna y flora amazónica. Es decir, la presencia indígena, tendríamos solamente sabanas y las mismas selvas como tales, con sus múltiples especies, son producto de la forma como se relacionaron como en su explotación ha intervenido el indígena, entonces dispersando, por ejemplo, las semillas, ¿no? o migrando de un lugar a otro. O sea que la agricultura no se reduce a un cultivo más o menos convencional, así, con gasadón, por ejemplo. No es eso solamente, sino el solo hecho de recoger o comer la fruta, los frutos de algunos árboles, o de consumir ciertas especies de animales. Eso también ha coadyuvado a su propagación. Yo asistí a una conferencia que tú diste. Y a la constitución de ecosistemas enteros. O sea que tenemos una Amazonía, pienso que es el pulmón del mundo, pero porque tampoco nació por generación espontánea, el ser humano intervino explícitamente, incluso se han descubierto hasta ciudades secretas en el Amazonas. Sí. O sea que no se reduce solamente a los indígenas que están en contacto más o menos, que son los puentes entre lo tradicional y... Sí, pero esos son los estereotipos de Occidente sobre los indígenas en el Amazonas. Son prejuicios, ¿no? Además, esos valores digamos, de solidaridad, por ejemplo. Atención, Bolsonaro. Esos valores como solidaridad, como colectividad, también están mucho más desarrolladas en las comunidades más extremadamente separadas de nosotros que las comunidades que están más o menos culturales. Entonces también no para copiarlas, sino que de alguna manera nos sirva de estímulo para desarrollar nosotros mismos dentro de nuestra ética y dentro de nuestra estética, también las formas estéticas que existen. O sea que
que hasta el indígena más apartado de lo que es Occidente, también tienen mucho más que enseñar. Bueno, incluso la medicina indígena también, ¿no? La psiquiatría. Sí, le han robado muchos secretos, para la Profesor Monzoni, pero usted habla de contrapoderes emergentes. ¿Cómo se imagina eso usted? Contrapoderes emergentes. Bueno, yo por ejemplo, he dado algunas conferencias a niños que ni siquiera sabían que existían los indígenas, y entonces al hablar de eso, ya ellos, bueno, yo quiero conocer eso, quiero hablar esta lengua, así, me gusta como ellos, o sea, que eso es contra niñas y niños, ¿no? Puede ser escuela llamada burguesa y otra puede ser de barrio, etcétera, otra campesina. O sea que por lo menos cuando uno dicta una conferencia, cuando habla con cualquier sector de la sociedad occidental u occidentalizada, que no es lo mismo, porque en la occidentalizada también sobreviven elementos tanto afro como amerindios, ¿no? Entonces, inmediatamente ellos por lo menos están en una disponibilidad activa de servir como contraproducente si es que seguimos trabajando. Pero lo que pasa es que generalmente nosotros los satisfacemos dictando una conferencia, por ejemplo, en Sarayave, por ejemplo, y después volver entre 20 años cuando ya... O sea que no continuamos con ese esfuerzo de conquistar, digamos, esas familias campesinas o semicampesinas o suburbanas, etc. No las conquistamos, llegamos al mensaje una sola oportunidad, etc. Pero venga, ¿por qué no vienen a hacer más frecuencia? En lugar de aprovechar, digamos, ese pequeño avance. Bueno, eso es lo mismo, es que centrarnos en lo negativo, que creo que estamos, es insuficiente, es malo, bueno, eso no conduce a ninguna parte, y entonces nos dejamos fagotizar por los resquemores y por los odios, porque lo que es positivo no le damos continuidad, no le damos importancia. Entonces, si esos niños, esas niñas, esos campesinos, digamos, suburbanos, donde una que otra vez vamos llevando incluso también un mensaje con la solución de sus problemas, porque nosotros profesionales perfectamente podemos al mismo tiempo contribuir a la solución del problema del agua, de la basura, digamos, de la arquitectura, entonces hay cosas que están esperando allí, un poco de aliciente para que pueda avanzar, ¿no? Ahora, en lugar de hacer hecho, entonces, repito, entonces prácticamente nos satanizamos nosotros mismos. Correcto. Sí. Fíjese, usted en su conferencia habló del diálogo en una época entre Pío XII y Hitler. ¿Cómo ve usted la posibilidad del diálogo hoy? Ajá. Bueno, eso justamente, como me falta poquito, después voy a leer esa parte porque allí me Bueno, entonces vamos a ir a identificar el programa. Ya venimos para que usted pueda continuar con esta interesante lectura de este documento que creo que es un rompeaguas. Me gustaría leer lo poquito que falta todavía y entonces discutimos todo. Bueno, ¿cómo no? Bueno, entonces. Ya volvemos. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia,
un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Vamos a continuar con este entrevistado de lujo que hoy tenemos, Esteban Emilio Mosonji, y usted iba a continuar con la lectura del material. Sí, de una problemática muy específica en algunos de los planteamientos que estamos manejando hoy. Piensen, bueno, ¿qué tal? Punto 13. El referido multidiálogo, conducido por los contrapoderes emergentes, orgullosamente sustentados y fortalecidos por nuestra meta-antropología, debe proseguir, con mayor razón, aún en los momentos más conflictivos, por encima de la guerra declarada y los genocidios manifiestos, siguiendo los ejemplos de Mahatma Gandhi, de Antonio Gramsci, Martin Luther King, Nelson Mandela, el Papa Francisco y otros pacifistas activos, jamás sumisos a la idea de predicar una paz en medio de la esclavitud y la miseria. Eso hay que contemplar. Hay datos probatorios de que incluso el desacreditado pontífice Pío XII se vio obligado a dialogar con el mismo monstruo Hitler para lograr al menos parcialmente la salvación del Vaticano, de Roma y de la vida de muchas personas, inclusive judíos y otros perseguidos. Los contrapoderes no son para departir primorosamente entre ellos mismos, dando la espalda al enemigo a fin de no contaminarse con su maldad. En su búsqueda de una diatopía propiciatoria de paz, con amor, prosperidad y dignidad, no aceptará jamás la oferta de algunos movimientos progresistas llamada mundo multipolar. Multilateralidad y multicentrismo, sí, con todo placer y anuencia, pero multipolaridad significa sustituir una sola gran potencia y un solo imperialismo por varias o variopintas potencias imperialistas o cuasi imperialistas. Estados Unidos, Rusia, Irán, Arabia Saudita, Turquía, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Países y comunidades sí, pero nada de potencias, imperios y polos de poder expansivo y geopolítico. Lo ecopolítico habrá de tener prioridad absoluta sobre la geopolítica. Asimismo, el capital social y económico seguirá existiendo e incluso tendrá que seguir existiendo, pero no a manera de una cobertura o paraguas ideológico que domina con la denominación de capitalismo sobre todos los seres y entidades de cualquier índole, sin contrapeso alguno, sin contrapeso de alguna viabilidad. En otros términos, el capital no tiene por qué degenerar en capitalismo. Entonces yo me niego a creer que por el solo hecho de utilizar el término o la existencia de capital, de inversiones, de invertir el dinero en algo que enseguida entonces nos calumnian con que seguimos siendo capitalistas. Yo creo que una cosa es el capital dominado por otros valores, dominado por otros quehaceres, por otras actividades, por otros liderazgos. Yo puedo perfectamente dominar domeñar ese capital de alguna manera, sin necesidad de permitir que eso degenere en capitalismo. Entonces, pero de izquierda, incluso la gente progresista cree así, inmediatamente que si mencionamos la palabra capital, ya somos capitalistas, solamente por usar el término. Sin reparar, bueno, en la cantidad de formas que reviste, por ejemplo, el llamado capitalismo de Estado. Pero es una contradicción porque el Estado está por encima del capital, entonces ya no es capitalismo. Tampoco claro. Socialismo, pero capitalismo ya no es. Capitalismo mientras verdaderamente la lógica marxiana del capital domine todas las actividades y que no haya ningún contrapeso. Entonces yo me niego eso, ¿no? Claro, lo entiendo. O sea, el capital no tiene por qué degenerar en capitalismo, ¿no? Entonces, y finalmente, el punto 15, aunque por razones biológicas y genéticas ninguna especie viviente puede evadir totalmente la violencia, el ser humano está obligado a reducir su propio comportamiento violento hasta donde sea posible, como de hecho lo han logrado a partir de su larguísima experiencia milenaria muchas sociedades indígenas y originarias. Comprendamos de una vez por todas que hasta para poder pronunciar la tétrica frase, la violencia es partera de la historia, hay que estar vivos. Un muerto no puede pronunciar eso. Claro. Entonces, el heroísmo pasivo de los mártires asesinados es admirable,
pero no basta para conseguir los cambios más deseados. Los ejércitos y las fuerzas armadas en general tienen que aprender para llegar a la diatopía y combatir la distopía, que su función principal y privativa no es administrar la supuesta violencia legítima, sino utilizar todos los medios disuasivos posibles para prescindir de su aplicación, hasta lo posible, sobre todo de la violencia letal y multitudinaria. Podemos incluso admirar la guerra de liberación exitosas o hasta derrotadas, pero esa receta ya no funciona en las condiciones actuales. Y nunca ha existido, y ahora menos con la proliferación de los armamentos nucleares y otros de destrucción masiva, excusa o pretexto alguno que convalide una incursión bélica como la guerra justa. Cualquier iniciativa bélica es un terrible sacrificio humano, en el que el agresor obliga a sus inocentes súbditos a matar a otros súbditos igualmente inocentes, pero dependientes del ente agredido. Lamentablemente suele ocurrir que hasta mandatarios relativamente pacifistas como Jimmy Carter hayan apoyado el uso de implementos bélicos como la bomba solo mata gente, dizque para evitar actos destructivos de otra naturaleza concebidos de mayor gravedad. 17. No rechazar jamás, pero mirar con administrar con mucha cautela la inteligencia artificial y la robótica de última hora, por la posibilidad y probabilidad nada remotas de controlar excesivamente y después reemplazar al ser humano hasta en la forma de decisiones de gran envergadura. Con todos nuestros defectos, en parte corregibles, no debemos permitir que nos engulla y suplante a la tecnocracia deshumanizada. 18. El espectacular contrapoder, millones y millones de ciudadanos y ciudadanas, no puede seguir permitiendo que la lucha ambientalista caiga en manos de la oligocracia infinitesimal, muy minoritaria. Ella especula con soluciones extraterrestres y espaciales, la imposición de una nueva era, férreamente digitalizada y deshumanizadora de las grandes mayorías humanas, con el pretexto de la lucha contra pandemias y la implementación de otras extravagancias que solo favorecen a los escandalosamente ricos y poderosos. 19. Centrar la solución rápida y eficaz y sostenible del creciente problema migratorio rumbo a la conversión y reconversión de los lugares de origen y procedencia de grandes volúmenes de migrantes en países, comunidades y sitios habitables y apropiados para la cultura de la vida. Disponemos de conocimientos y recursos suficientes para lograr este objetivo. De todos modos, el reacondicionamiento de lugares abandonados por las grandes oleadas de migrantes intercontinentales pasa mayormente por el abandono del uso exclusivo del modelo extractivista primario impuesto por algunos países del norte a numerosos países del sur. Lo esencial es, pero, no maltratar al migrante o la migrante, un ser humano igual a todos nosotros, ni una pizca inferior al más encopetado de los jefes de Estado. Y finalmente, el punto 20, terminado. La meta-antropología diatópica está en perfectas condiciones para colaborar con el sistema supranacional de las Naciones Unidas y sus extensiones en el diseño de una gobernanza optimizada y factible mediante el desplazamiento pacífico de la abulia, la falta de voluntad política, sabotaje retrógrado y sobre todo el fetichismo e inmovilismo tecnoburocrático paralizante. Ninguna oligocracia pseudo-elitesca tendrá la fortaleza de soportar el peso de la rebelión democratizante de las inmensas mayorías y significantes minorías de seres humanos inteligentes y decididos a encontrar el rumbo de su destino. Entonces yo creo que si verdaderamente el contrapoder como tal se organiza, se reproduce y se fortalece, es imposible que con ese contrapoder que asistirán hasta niños, hasta niñas, gente, habitantes de la ciudad urbana, gente campesina, gente indígena, y con conexiones reales entre esos movimientos, que de alguna manera pues, haya una presencia continua de una oleada de gente voluntaria y tampoco es tan difícil porque ya se está haciendo en muchísimas partes. O sea que estoy hablando de ejemplos que están ocurriendo en muchas partes de los 5 grandes ecosistemas continentales, que son los 5 continentes. Está ocurriendo en todas partes. Lo que pasa es que eso hay que implantarlo y fortalecerlo y hacerlo con la presencia de todos y sin temor a un diálogo no solamente intercultural, sino también dialéctica, dialogar sobre todos los aspectos, dialogar con los buenos, con los malos, con los vecinos, con los que están más remotos, etc. Ahora, eso más que un programa académico, profesor, y una propuesta
de una nueva disciplina, es también un programa político, un programa de acción política, de intervención política, de resistencia e intervención política. Correcto, pero justamente yo creo que también hay que derrumbar esos límites entre lo académico y lo político. Si lo derrumbo, si no destruyo este límite, tampoco voy a hacerlo, porque entonces, bueno, eso será una cosa distinta, ¿no? Claro, lo académico visto No. simplemente como un conocimiento que se consume en la academia misma sobre sí mismo, ¿no? Juan, ¿tú no te recuerdas, bueno, no te recuerdas porque lo hayas vivido, sino por la historia, el caso Oppenheimer, es decir, el tema de las armas nucleares? Claro. Y cómo tomar postura ética en un momento determinado de crisis mundial frente al uso y al no uso de la tecnología nuclear? Algo parecido puede estar pasando ahorita con las nuevas tecnologías, con esta nueva industria militar, que pareciera que no hay una voluntad de una multitud que se oponga a esta carrera loca hacia la destrucción de la humanidad y de la propia tierra. Sí, bueno, el capitalismo en su afán de destrucción de fuerzas productivas está destruyendo al propio hombre, a la propia naturaleza. No, y también ya es un capitalismo suicida porque serán los últimos sacrificados, pero también igualito terminará mal, igualitico, ¿no? No van a salvarse yendo a Marte o Júpiter, ¿no? Eso es mentira. ¿Usted cree que estén pensando en irse a Marte y a Júpiter? Ya están viajando, están gastando dinero en eso, están investigando, como no, pero con eso, y la idea transhumanista de construir un superhombre que vaya más allá del tiempo, que sea capaz de pisar las estrellas, pues, ¿no? Puedan hacer el viaje. Sobrevivir ellos a costa de esta humanidad destruida. No, pero hay una cosa, que la antropología aplicada siempre ha existido. Como eso conviene, cierta antropología aplicada, le conviene a los intereses de las grandes potencias que han dejado crecer, por ejemplo, Chañón, que fue a hacer antropología aplicada con Yanomami, que indujo armas y guerra, etcétera, experimentó con ellos para que hacen tal. Pues, ahora, si esto se permite a cierto sector de antropólogos reaccionarios, entonces, ¿por qué no aplicarlo en el resto del mundo? Pero ya con fines no solamente pacifistas, sino de una lucha social y cultural y bueno, holística, no solamente para salvar al planeta, sino también para salvar toda la creación del ser humano desde el principio de su existencia hasta hoy día, ¿no? ¿Por qué no hacerlo nosotros? Es correcto. Y nunca han dicho que, bueno, sí hubo un conflicto de Chañón con algunos con jerarcas de la antropología norteamericana por poco tiempo. O sea que generalmente se permite, por ejemplo, que un antropólogo vaya a trabajar, digamos, para ablandar la conciencia revolucionaria a los vietnamitas, a los mexicanos, a los maoríes en Nueva Zelanda. Por eso sí hay derecho. Y no dice que no, es académico mientras conviene que la ciencia, pues, de alguna manera, meta sus extremidades en estas situaciones. Eso es lo que llaman militancia reaccionaria. Eso sí lo permiten, pero cuando uno se expresa en esta forma, inmediatamente ellos sacan su garra y no, eso no es académico. Correcto. Bueno, mire, le damos las gracias, profesor, y está abierta esta ventana, esta pequeña ventana, esta ventanita, esta claraboya de ideas y de debate para todos sus aportes. De verdad, agradecido y encantado de tenerlo, y nos comprometemos, Javier y yo y todo el equipo, a difundir este material en la medida que lo tenga listo. Sí, cuando usted lo requiera, nos lo hace llegar a través de Javier, nos lo hace llegar para nosotros difundirlo. Nosotros tenemos una pequeña red de amigos, colaboradores, compañeros en todas partes del país y en algunos lugares del mundo, y estamos convencidos que estas iniciativas tienen que acompañar la lucha de los pueblos, la lucha de la gente común y corriente. Tiene que empaparse de estas ideas y tiene que comprometerse para vencer la ignorancia y contribuir a ese mundo o esos mundos, para pluralizarlos, que están por construirse, que están por venir. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no? Cualquier otra cosa, de que a sus gratas órdenes, y para mí es un alivio y un consuelo que no estoy produciendo esto solamente para engavetarlo, para dar una... Tiene que ser una bandera de lucha, tiene que ser difundido y masificado. Javier. Bueno, gracias, profesor. Recuerde que tenemos pendientes otros temas que parecen más académicos, pero que tienen implicaciones
en el plano del conocimiento y el saber como los temas de la lengua y la razón filosófica. Por eso lo hablamos en otro programa que lo invitaremos posteriormente. Así es. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, Bueno, amigos, ustedes, ¿no? por nuestra Que la mente no ha traído. concurrir a esta invitación. Gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo. Que la mente no ha traído él. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.